nuestras posibilidades sobre las cirugías espirituales. Y para comenzar, yo deseo hacer una simple aclaración con referente al título que hemos escogido para presentar. Para puntualizar que los ejemplos que vamos a presentar no lo hacemos con el ánimo de desvalorizar las cirugías realizadas por los magníficos profesionales que tenemos en los hospitales de la tierra, porque tras las manos bondadosas, el esfuerzo y su integridad moral, ellos reciben siempre la ayuda de los médicos que los auxilian desde el plano espiritual. Una vez que aceptan el juramento hipocrático con su contenido de carácter ético para la práctica de este oficio, partiendo de la responsabilidad y la conciencia del ser humano. Hoy contamos con las cirugías de alta especialidad, procedimientos quirúrgicos realizados por médicos que recibieron un entrenamiento específico en su subespecialidad, con el fin de enfrentar condiciones patológicas complicadas y que requieren de mayor precisión quirúrgica. La microcirugía, que hoy nosotros ya conocemos en los hospitales. No obstante, los avances de la tecnología, hay un factor sumamente importante establecido por la ley divina en los dos planos de la vida, es el merecimiento. Sin él, nada podemos obtener para nuestra salud integral, porque se antepone una condición fundamental, el esfuerzo verdadero y sincero de hacer un cambio de actitud interior ante la vida. Es por lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 9, la invitación de Jesús diciendo, y curar a los enfermos que en ella hubiere, y decirles, ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Emmanuel, a través de la psicografía de Francisco Cándido Javier en su libro Pan Nuestro, nos trae un mensaje, el número 44, titulado Curas, y él nos dice así: Jesús curó realmente a muchos enfermos y de un modo especial recomendó a los discípulos que hicieran lo mismo. Sin embargo, el médico celestial no se olvidó de pedir al reino divino por aquellos que se restablecen mientras pasan por las deficiencias humanas. Y él sigue comentando lo siguiente: no nos interesa solamente la regeneración del vehículo en que nos expresamos, sino el correctivo espiritual por encima de todo. Que el hombre común se libere de la enfermedad, lo que entienda que es imprescindible reconocer el valor de la salud. El tema de la cirugía espiritual fue motivo de comprobación del codificador Allan Kardec, quedando registrado en el libro El cielo y el infierno, la segunda parte, en el capítulo 2. ¿Recuerdan ustedes entonces al doctor Antonio de Meury? Vamos a presentar entonces una síntesis de este buen hombre vinculado al codificador y a la doctrina espírita. De Meury fue un médico homeópata francés y muy distinguido en Albi, ciudad en la que desencarnó el 25 de enero de 1865. Su carácter tanto como su deber habían conquistado la estimación y la veneración de sus conciudadanos. Era un hombre bondadoso y su caridad era inagotable. Y, a pesar de su avanzada edad, ninguna fatiga sentía cuando se trataba de ir a cuidar a los pobres enfermos. El precio de sus visitas era la menor de sus preocupaciones. A los infelices no solamente les daba gratuitamente los remedios, sino que a menudo les dejaba con qué sobrevivir a las necesidades materiales. Se puede decir de él que era el cura de Ars de la medicina. Abrazó con ardor la doctrina espírita. Por correspondencia, se había establecido entre Kardec y él relaciones de viva y mutua simpatía. El doctor de Meury, después de su desencarnación, veló, como todos sabemos, por la salud del codificador, su amigo y maestro, como él le decía, desde más allá. Allan Kardec insertó dos comunicaciones del doctor en el libro al que hice referencia. Una fechada el 26 de enero, un día después de su muerte, y la otra el 10 de febrero de 1865, ambas en la ciudad de Montauban. En esta última aparece la cirugía espiritual que practicó el bondadoso doctor. Y dice así: ocultamos a la señora G, medium vidente,
y sonámbula muy lúcida, para no afectar su extrema sensibilidad. Y el buen doctor, comprendiendo sin duda nuestro objetivo, había evitado manifestarse a ella. El 10 de febrero estábamos reunidos a invitación de nuestros guías espirituales que decían querer aliviar a la señora G de una artrosis de pie, de la que sufría cruelmente. Nada más sabíamos sobre eso y estábamos lejos de esperar las sorpresas que nos preparaban. Apenas estuvo la señora en estado de sonambulismo, dio gritos desgarradores mostrando su pie. He aquí lo que le estaba pasando. La señora G veía un espíritu encorvado sobre su pierna, ocultando sus facciones, hacía fricciones y masajes, ejerciendo de tiempo en tiempo en la parte enferma una atracción longitudinal, absolutamente como haría un médico. La operación era tan dolorosa que la paciente se abandonaba, a veces a los gritos más espantosos y a grandes convulsiones. Pero la crisis no fue de mucha duración. Al cabo de 10 minutos, toda señal de artrosis había desaparecido. No había más hinchazón, el pie había tomado su apariencia normal. La señora G estaba curada. Sin embargo, el espíritu se mantuvo oculto a la médica y persistía en no mostrar sus facciones. Tenía incluso la intención de querer desvanecerse cuando de un salto nuestra enferma, que algunos minutos antes no podía dar un paso, se lanza al medio de la habitación para coger y apretar la mano de su doctor espiritual. No obstante, el espíritu seguía ocultando toda la cabeza, dejando su mano en la de ella. En ese momento la señora G grita y cae desmayada. Acababa de reconocer al señor de Meure en el espíritu que le había curado. Cayó entonces en un trance y comenzó a hablar con los espíritus que veía alrededor de ella, respondiendo a sus testimonios de afecto, penetrándola con un fluido reparador. De Meure, durante su vida en la tierra, había sido el médico de la medium, conocía su extrema sensibilidad y había cuidado de ella como su propia hija. Estaban todos muy felices por volver a encontrar a ese amigo espiritualizado, con su excelente corazón y su delicada solicitud. Podríamos entonces añadir a este relato el pensamiento de Hipócrates, diciendo que el médico cura, solo la naturaleza sana. Conociendo ahora la doctrina espírita, sabemos que el mundo terrenal es una copia imperfecta del mundo espiritual. Por tanto, de lo que tenemos aquí, para nuestro bienestar lo encontramos de forma perfecta en el más allá. Los espíritus delinearon de forma sutil en la codificación la existencia en el mundo espiritual de las colonias espirituales y los puestos de socorros que más tarde Andrés Luis, en sus obras como Manuel Filomeno de Miranda y otros, hacen referencia. Ese dato lo encontramos en el libro El cielo y el infierno, en la misma sección un espíritu llamado la Condesa Paula, que al ser evocada 12 años después de su muerte por uno de sus parientes por motivo de iniciarse en el espiritismo, confirmó lo siguiente: ¿qué son vuestros palacios y salones dorados al lado de las moradas aéreas, de los vastos campos del espacio matizados de colores que harían palidecer el arco iris? No es entonces de extrañar que en esas moradas espirituales encontremos todo lo necesario que tiene una ciudad como en la tierra, donde no pueden faltar los hospitales con todo su instrumental de alta tecnología. Por eso quiero presentarles esta información e imágenes que aparecen en este libro tan magnífico que se titula Alborada Nueva, psicografía del medium Abel Grasser, que también es el nombre de la colonia espiritual que dirige el espíritu Kaibar-Schutel, donde el hospital está a cargo de un espíritu llamado Sheila. Lo que estamos viendo ahora, o que voy a presentar aquí ahora en pantalla, es la vista general de Alborada Nueva. Ahí tenemos la división geográfica de la colonia. En la imagen encontramos resaltado la casa de reposo, un hospital de Sheila,
y su más importante sector, un campo de actuación aparte, distinto en su división básica, pero integrado en la colonia, desarrollando un trabajo fuerte y muy amplio desenvuelto por el espíritu Sheila, que con indicación impar coordina 14 equipos que se reúnen periódicamente, exponiendo las cuestiones pertinentes de esa casa. Tras esas reuniones, Sheila envía a Guy Schuster el comunicado de sus actividades. Su administración directa del hospital fue estipulada hace mucho tiempo por la espiritualidad superior. El equipo de trabajo de Sheila se unen muchos encarnados para la conquista de la cura espiritual en los dos planos de la vida. En los trabajos de esta casa se utiliza mucho amor, pero también mucha instrucción, encontrando la asistencia directa de Kyber Schutel y sus asesores. La siguiente imagen que voy a presentar ahora pertenece al último piso de la casa de reposo u hospital de Sheila. En su área central se encuentran las 4 salas de cirugía que he resaltado con este color rojo. A. Centro quirúrgico. B. Almacén de equipamiento. C. Centro de energía. D. Sala de preoperatorio. E. Salas de recuperación. F. Aposentos de trabajadores. G. Gabinete de Sheila. H. Ascensor. I. Centro de estudios médicos. J. Sala de recuperación y tal. No vamos a mencionar aparatos sofisticados que se describen en este libro, pero sí vamos a destacar esta información muy interesante. No se debe confundir la cirugía realizada en Alborada Nueva con la efectuada en la tierra, pues el tratamiento destinado al espíritu tiene por finalidad cuidar de los males de su perispíritu, visto que sus dolencias son proyecciones o cargas vibratorias negativas que fueron acumuladas a lo largo de su jornada. Vamos a referirnos entonces ahora a una cirugía espiritual que aparece en el libro Cuadros de la Obsesión, capítulo 5, Técnica de sobrevida por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por el medium Ibaldo Pereira Franco. Este libro nos presenta el trabajo que realizan los espíritus en un hospital de la tierra, amparando a tuberculosos pulmonar, ubicado en la Sierra de la Mantiqueira, a lo largo de los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Se trata de Argos, un chico joven con esa enfermedad, casado con Áurea. Ambos se conocieron en un grupo espírita juvenil. Argos, ingresado en el hospital por la gravedad que presentaba, tenía que someterse a la extirpación del pulmón derecho, una operación arriesgada y delicada de varias horas. Llevado al centro quirúrgico y anestesiado, el médico responsable explicó a su equipo la técnica que utilizaría y lo que esperaba encontrar. Argos, entonces desdoblado en su cuerpo físico, observó la sala detectando la presencia de bienhechores espirituales que le amparaban. Bajo la acción magnética de un técnico de pases espíritas, tomó conciencia de lo que le estaba sucediendo, identificando la presencia de Angélica, su guía espiritual en esa etapa reencarnatoria. La operación de Argos estaba a cargo del doctor Vasconcelos, doctor de la Tierra. Sin embargo, Angélica buscó la cooperación de un antiguo médico paulista desencarnado, el doctor Arnaldo Lustosa, que había estudiado durante su permanencia en la Tierra la tuberculosis, ofreciendo importantes contribuciones. Durante la cirugía, había momentos en que difícilmente se podría distinguir quién operaba a Argos, si el espíritu Arnaldo o si el anegado doctor Vasconcelos, ambos en perfecta unión mental y en actos bien coordinados. Esta interacción de esos dos espíritus, Arnaldo Lustosa con Vasconcelos, convierte a este último en la clasificación de medios voluntarios o naturales según el libro de los medios, ítem 166, que nos dice que son aquellos cuya influencia se ejerce sin saberlo ellos mismos. A lo que Manuel Filomeno de Miranda esclarece lo siguiente: esta mediunidad en la Tierra funciona en escala amplia y continua, más de lo que se piensa y de lo que notan las criaturas.
Y a esto tenemos que añadir que en el libro de los espíritus tenemos entonces en el capítulo 9 del segundo libro intervención de los espíritus en el mundo corporal, cuando el codificador interroga al mundo espiritual con la pregunta 459. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y actos? Y respondieron los espíritus. En este caso su influencia es mayor de la que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes nos dirigen. De cuando en cuando, Argos recibía sensaciones de efecto natural en su perispíritu producido por la operación que se estaba realizando en su cuerpo físico. Angélica le dijo que ahí estaban ellos para transmitirle un estudio de intransferible urgencia y llamando al hermano Bernardo, este extendió una hoja de papel y presentó algunos gráficos diciendo que se trataba de un organograma del cuerpo de Argos, indicando la presencia de la tuberculosis pulmonar, programada antes de su nacimiento, en razón de los compromisos negativos que fueron adquiridos en una reencarnación relativamente en la Bohemia, Checoslovaquia, la actual Checoslovaquia, cuando allí sin motivo real, y aun cuando lo hubiese traicioneramente, él clavó un florete en la región pulmonar de un desafecto que murió a causa del crimen que quedó impune e ignorado, y en los momentos de agonía final, entre vómitos de sangre y asfixia cruel, juró venganza a cualquier precio. No obstante, estaban ellos allí reunidos para posibilitarle una generosa moratoria. Hubo entonces entre Angélica y Argos un diálogo bello, con mucha reflexión sobre su vida, la intervención de los programadores de esa reencarnación que le estaba teniendo y la oportunidad que se le había dado nuevamente a pesar de sus precarias fuerzas morales y emocionales. Y le recordaron que el compromiso que asumió en el área íntima, utilizando todos los recursos a su alcance. Le explicaron también que la cirugía que se estaba realizando en ese momento se le impuso como medida recuperadora como primera etapa de su programa de ascensión. Terminó la operación de Argos en el cuerpo físico y tuvo un posoperatorio doloroso que hizo al médico mantenerle sedado por un plazo mayor, permaneciendo en la unidad de cuidados intensivos bajo especial vigilancia. Conforme había quedado establecido entonces, el grupo de espíritus comprometidos con Argos se reunían para proporcionar los recursos de la moratoria otorgada. Y aquí, amigos, comienza ahora la cirugía espiritual que se le practica a este amigo de la tierra. La hermana Angélica y su equipo se presentaron en la unidad de cuidados intensivos a las 2 de la madrugada para trasladarlo al lugar donde se realizaría la intervención y encontraron al enfermo imantado a su cuerpo entorpecido por los fuertes anestésicos. Se le aplicó pases longitudinales deteniéndose en el área del epigástrico y en pocos segundos él se exteriorizaba notando las sensaciones traumáticas de la operación practicada. Bajo la dirección de Angélica salieron y llegaron a una zona jardinada usando la volitación, que como sabemos es la forma de trasladarse los espíritus en el mundo espiritual. Amparado entonces por el doctor Arnaldo y por un técnico de pases, Argos no se dio cuenta de ese trayecto. Cuando llegaron al local de destino, fueron recibidos por un equipo especializado en socorro programado, dirigiéndose todos para una amplia y agradable sala donde no había la monotonía de las líneas arquitectónicas ni los instrumentos de los hospitales de la tierra. Para Manuel Filomeno de Miranda, primera vez que él participaba de una experiencia de esa magnitud y grandeza, que lo conmovía profundamente por el amor grandioso que Dios, nuestro Padre, relaciona a toda su vida. La agradable sala estaba dividida en dos partes. A la entrada un hall y más adelante 3 escalones de segunda etapa de mayor proporción, donde podía verse algunos aparatos y una mesa quirúrgica. Ventanas laterales permitían la entrada del aire balsámico de la naturaleza en suaves ráfagas continuas. Algo fue colocado sobre la mesa y Angélica realizaba la presentación. El director de la clínica donde se encontraban
Era un abnegado médico que radicaba ahí hacía más de 30 años y en la tierra había sido un dedicado y estudioso de las cirugías cardíacas a corazón abierto, lo que en aquella época constituía una verdadera temeridad. El doctor Froebel explicó la técnica de la sobrevida en una síntesis muy hilvanada explicando lo siguiente. Retiraremos el tono vital que en algo degenera predisponiéndole a la desencarnación y haremos por el pulmotor donde ya depositamos una cantidad media de energía superior y de vitalidad extraída de los vegetales terrestres. Hago una parada para esclarecer que el pulmotor es un aparato que ahora van a ver la descripción que se hace, y la maprana, voy a leer la nota que ha puesto Manuel Filomeno de Miranda. Él pone así: maprana es una expresión de origen sánscrito que significa energía proveniente de Brahma. Se cree en la tradición brahmánica que de su actuación con la akasa, con X, C-A-X-A, o sustancia, se da origen a la prakriti material del paciente. Recurrimos, dice Manuel Filomeno de Miranda, a esto para encontrarla lo más apropiada para la comprensión del lector. Entonces continúo. Dice entonces que en la parte interna y transparente de esa máquina del pulmotor serían mezcladas bajo la acción de una pequeña bomba encargada de oxigenar la sustancia fluídica. Pero ellos necesitaban de un donante encarnado que ya había sido consultado en una reunión previa especializada que se presentó a colaborar. Manuel Filomeno de Miranda, para nuestra comprensión, argumenta, para que podamos entender este proceso, lo siguiente. Este tipo de cirugía se hacía necesario el fluido humano, como mismo acontece en la Tierra con las transfusiones de sangre, en que la identidad de tipos es una condición indispensable para el buen resultado. Trajeron entonces a Wenceslao, un antiguo amigo de Argos desde los tiempos de Francisco de Asís, un espiritista ejerciendo la mediunidad, adiestrado en las labores en el mundo espiritual. Él había vivido en esa colonia donde ellos se encontraban y reencarnado ahora con su programa de colaboración en restaurar el cristianismo revivido, que es la doctrina espírita, tal como la presentó Jesús en sus postulados, adaptándose entonces ahora sin sacrificios a este clima de acción. El doctor Froebel solicitó a Angélica que orara suplicando el amparo divino para el trabajo a realizar, que ella amorosamente hizo. Todos acompañaron entonces al doctor Arnaldo y dos serviciales enfermeras que ya se encontraban en sus puestos. Fueron entonces introducidos dos catéteres en el brazo derecho de Argos, que se conectaba al pulmotor. Vimos de inmediato que salía una sustancia pardo grisácea hacia su interior. El médico cerró una pequeña válvula, interrumpiendo su fluido. Otro catéter fue conectado desde el aparato al brazo izquierdo del enfermo, por donde debería retornar la energía purificada. Una de las enfermeras hizo una tercera conexión. Esta vez era un catéter que se introducía en la arteria del brazo izquierdo de Wenceslao, el medium desdoblado, que debería donar determinada dosis de su tono vital. Era entonces un momento conmovedor y de significación espiritual. A la señal del jefe quirúrgico fueron abiertas las pequeñas válvulas. Vimos entonces la energía de Argos, que ya se encontraba en gran parte en el catéter, penetrada en el depósito de maprana y clorofila, al mismo tiempo en que el medium Wenceslao donaba el tono vital que llegaba a la parte inferior del pulmotor, donde una pequeña bomba impelía hacia arriba de forma a confundirse con la sustancia de renovación y fuese transferida al brazo izquierdo. La operación tuvo un plazo de 30 minutos aproximadamente. Desde el primer momento de la transfusión de fuerza vital, el espíritu Argos comenzó a dar señales de menor aflicción. Se le normalizó la respiración y al terminar ya presentaba en su rostro un color rosado de salud y recuperación. El cirujano espiritual explicó que él
dispondría de energía para un quinquenio aproximadamente. Dependiendo de sus conquistas, a partir de ese momento podría recibir nueva dosis nueva dosis o interrumpírsele la estancia de su reencarnación. Retirado entonces los catéteres del medium Wenceslao, este recibió pases revigorizantes y reposo para su necesaria recuperación, haciéndole adormecer. Argos entonces permaneció en esa clínica espiritual hasta las 6 horas de la mañana, más o menos, siendo entonces traído nuevamente a su cuerpo. Y ahora viene una parte interesante para el médico del Hospital de la Tierra. Cuando este vino en la mañana a examinar en la UCI, quedó sorprendido con el resultado de la operación. No ocultó la alegría y la euforia a Aurea, su esposa, diciéndole que dentro de 2 días pasaría a la enfermería y en breve estaría caminando para la restauración completa. A pesar que no contaba con el éxito de la operación por el estado alarmante de la enfermedad, comienza a reflexionar y a compararlo con otros enfermos que había tenido en mejores condiciones, viendo de forma brutal modificaciones que terminaban por perderlo. Conclusión: con la emoción que tenía, le dice a Aurea, es cierto que existen los milagros, estamos delante de uno de ellos. Aquí entonces presentamos ahora una reflexión que considero importante. Si no es menos cierto que el médico de la Tierra hizo todo su esfuerzo obteniendo un resultado favorable en esta intervención, el éxito de la operación fue sellada por los médicos del mundo espiritual. Por tanto, invito a esta otra reflexión. Tengamos fe en los profesionales de la medicina que nos atienden, porque del otro lado de la vida, médicos amorosos, trabajadores incansables de Jesús, se desdoblan en la colaboración sin interrupción, dando lo mejor de ellos, ejemplificando el amado los unos a los otros, según la propuesta del Maestro amoroso de todos nosotros, Jesús de Nazaret. Ustedes a lo mejor se preguntarán, como lo hizo Manuel Filomeno de Miranda, bueno, ¿y qué pasó con el médium cuando despertó en su cuerpo físico? ¿Mantendrá su conciencia algún recuerdo de lo ocurrido? Y Miranda recibió esta respuesta. Wenceslao tendrá el recuerdo de un sueño bueno en nuestra esfera espiritual, sintiéndose que fue invitado a la solidaridad espiritual en socorro de un amigo. En cuanto a Argos, ningún recuerdo le quedará, en razón del estado de inconsciencia en que permaneció. Así termina esta primera etapa, porque el amigo Argos, después de pedir el auxilio al mundo espiritual previo a la operación, con sus oraciones, más el recordatorio que se le hizo en ese desdoblamiento con sus compromisos, más la oportunidad que él pidió que se le diera para continuar con su programa reencarnatorio, que fue ese encuentro que tuvo con Angélica en ese primer desdoblamiento, cayó en invigilancia y fue sometido a una segunda operación donde se le hizo todo este tratamiento que hemos narrado. Pasando ahora a otro ejemplo de cirugía espiritual, esta vez a un espíritu que había desencarnado hacía un tiempo ya. Lo tenemos en el libro Tormentos de la Obsesión, también de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo Franco. Capítulo 21, experiencia fuera de lo común. El caso del espíritu Evaldo, que se encuentra bajo la acción hipnótica de una energía que le llegaba como resonancia psíquica y que lo mantenía en una extraña autopunición, dominado por el huracán de las pasiones. Había sido preparado en una colonia espiritual para reencarnar con compromisos definidos en el área político-religiosa, a la que fracasó varias veces, encontrándose ahora en una situación muy lamentable. No voy a narrar explícitamente esta operación, solamente voy a dar algunos detalles que hay en ella. Ese espíritu se encuentra envuelto en una cápsula a un capullo de seda. Intervino en la cirugía el doctor Messier, que usó un instrumento semejante a un bisturí a láser de los que usamos hoy en la Tierra, para bloquear el campo coronario cerebral. Utilizó algo semejante a un vendaje que irradiaba una peculiar vibración, imposibilitando la exteriorización del psiquismo enfermizo que brotaba de la mente del espíritu.
mientras que el anestesista, dirigiendo sus manos hacia la parte descubierta, comenzó a aplicar la bioenergía que se manifiesta en campos vibratorios de tonalidades azul plateado y violáceo, penetrando el cerebro periespiritual, modificando su color oscuro enfermizo, mientras otro doctor de nombre Orlando continuaba cortando el capullo y así terminada la operación se le aplicó recursos energéticos cada 4 horas, que serían para nosotros aquí en la Tierra el cambio de vendaje y los antibióticos cada 8 horas tras una operación. Recordando ahora entonces el mensaje de Jesús que aparece en el libro del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 8. Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Traemos el ejemplo de una transfusión de tono vital para evitar la desencarnación de un niño que necesita cumplir con su programa reencarnatorio. Lo vamos a encontrar en este precioso libro, El Sembrador de Estrellas de Sueli Caldas y Schubert, capítulo 17, desde el tiempo de las cruzadas, siendo el donador de vitalidad el medium Divaldo Pereira Franco. Todos nosotros sabemos la labor humana que él realiza en la Mansión del Camino, hace muchos años, fundada conjuntamente con su primo Nilson de Souza Mirá. Comienza este relato haciendo referencia a la caravana Auto de Souza, una actividad con voluntarios creada por Divaldo en septiembre de 1948, orientada a la asistencia de pacientes con enfermedades y procesos degenerativos. Una de las personas a las que daba asistencia a esta caravana, una joven tuberculosa de 22 años, quedó grávida. Un día le avisaron a Divaldo que estaba muy mal y él fue a visitarla en su modesta vivienda de adobe y paja. Cuando llegó el niño ya había nacido algunos días antes. La enferma entonces le dijo: hermano Divaldo, no puedo morir porque no tengo con quién dejar a mi hijo. El día que alguien pueda hacerse cargo de él, moriré en paz. Entonces muere en paz, le respondió Divaldo, porque he venido en nombre de Auto de Souza para tranquilizarle y manifestarle que nos hacemos cargo de su hijo. Mire a mi hijo, ella le pidió. Divaldo lo miró y lo vio gordo, muy negrito, pero con la piel toda cubierta de talco. Cuando me dan dinero, explicó la madre, no compro comida para mí, compro leche y polvo de arroz para pasarle a él. Puede quedar en paz, hermana, le dijo Divaldo, porque él será hijo mío. ¿Usted me garantiza que hará feliz a mi hijo? Se lo garantizo, responde Divaldo. Entonces, quede con Dios. Esas fueron sus últimas palabras. Giró la cabeza hacia un lado, tuvo una hemoptisis y murió. Después del entierro, el niño tendría unos 8 meses cuando enfermó y se puso muy grave. Preocupado entonces Divaldo al verlo al borde de la muerte, se inclinó sobre él al lado de la cama y comenzó a aplicarle pases, rogando a Jesús con mucho fervor que le devolviera la salud. En eso estaba cuando Divaldo vio aproximarse a un ser respetable. La entidad era tan luminosa que incluso antes de que entrara al cuarto, él vio como si alguien estuviera caminando por el corredor con una luz que oscilaba de un lado a otro, y por debajo de la puerta, que estaba cerrada, llegaba la luz que se movía trayendo su atención. A través de la puerta vio un espíritu vestido a la moda del siglo XVII en Inglaterra, con el cuello alto, muy rizado, las mangas abullonadas, terminadas en puño de encaje. Luego que miró al niño, le dijo a Divaldo: este niño mío, este hijo mío, no debe regresar ahora. Voy a desdoblarlo para infundirle vitalidad. Acuéstese junto a él, pues voy a hacer una transfusión de fuerzas de periespíritu a periespíritu. Divaldo accedió a ese pedido. El pequeño estaba postrado por una neumonía con fiebre alta y él temía que hiciera una convulsión, pues la temperatura había llegado a los 40 grados. El enfermito se desdobló y se presentó delante de los ojos de Divaldo con un aspecto de un paje francés de 11 años aproximadamente. Los cabellos cortados al ras como un cepillo en la cabeza al lado de la cinta negra, los zapatos escarpín con hebillas de plata, y le pidió a Divaldo lo siguiente:
tío, no deje que yo me muera. Debo vivir para poder un día unirme a mi mamá. Pidámonos a Dios, hijo mío, le contestó Divaldo. La luminosa entidad comenzó a orar mientras el pecho del niño se agitaba a medida que recibía la transfusión de fuerzas de prana de energías extraídas del ectoplasma. A cabo de 30 minutos aproximadamente, ella volvió a hablarle a Divaldo diciéndole: escucho una voz que manifiesta que nuestras plegarias fueron atendidas. Él permanecerá en la tierra. El jovencito espiritual retornó rápidamente al cuerpo y Divaldo vio cómo se encajaba para continuar en la prueba redentora de la vida. El niño entonces transpiraba en abundancia y él le cambió entonces la ropa porque estaba sudado. Ella entonces solicitamente le recomendó a Divaldo: no permita que la temperatura baje demasiado a fin de evitarle un colapso cardíaco. Comenzaron entonces a conversar Divaldo y este espíritu, más tranquilos ya, y entonces Divaldo le pregunta: ¿desde cuándo usted es la madre de él? Y ella contesta: a partir del siglo XI he sido su madre en varias ocasiones, y cada vez que se sumerge en la nieve del mundo, se aparta de mí. Esta reencarnación es decisiva para él, porque ha venido en esa situación para aprender la humildad, pues aunque carezca del cariño de su madre, recibe los besos y la ternura de otros. No permita que fracase esta vez. Tiene que servir a Jesús, cueste lo que cueste. Mi hijo debe rescatar los crímenes que ha cometido durante la tercera cruzada en la que él participó. Y entonces Divaldo le dice: pero ¿por qué usted tardó tanto tiempo en aparecer? Y ella dice: porque antes de venir a verlo, visité a todos los niños que están en esta casa, porque ellos no tienen madre. Fui primero a ver a los hijos, cuyas madres en el más allá no los pueden visitar, porque todos son hijos de Dios. Y dejé al mío para último. Quería pasar antes por los que no reciben la visita de su propia progenitora. Casi llegué tarde, pero mi deber es amar a los ajenos para amar más a mi propio hijo. Ella se expresó con tanto amor y ternura que Divaldo comenzó a llorar delante de aquel cuerpecito frágil al que le era necesario continuar con la vida física. El niño va a vivir, le dijo Divaldo, porque en lo que dependa de nosotros, de mi hermana, haremos todo, aunque tenga que darle mi cuerpo, mi vida. Él vivirá, Dios nos va a ayudar. Hágalo así, Divaldo, hágalo así. De aquí a 10 años yo volveré. Se despidió y desapareció. Al día siguiente, Rabindranath Tagore, poeta bengalí, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones, Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento, escribió para ese niño la página preciosa titulada Testamento del Rey, incluida en el libro Filigranas de Luz. 10 años más tarde, el día en que este niño cumplía los años, participaba Divaldo de su fiesta cuando se acordó de su madre espiritual e hizo una plegaria. Al finalizar la fiesta, ella se le apareció, se presentó con la misma sublimidad espiritual y le dijo: Divaldo, según las leyes del mundo espiritual, cuando alguien conmemora 10 años, adquiere mérito para hacer un pedido a la divinidad. Quien es fiel y permanece en su labor durante una década, ya no es un aficionado, se hace merecedor de proseguir con la tarea. Mi hijo vivirá. Tengo noticias de que va a vivir hasta superar la edad en la cual mancilló el nombre de Cristo, a causa de su conducta irreprochable. Y Divaldo le pregunta: ¿a qué edad adquirió ese compromiso? A los 20 años. Ese espíritu le explicó a Divaldo que además que si el niño no estuviera rodeado de mucho amor, los espíritus obsesores provocarían su desencarnación porque él sería absorbido, vampirizado por las víctimas del pasado. La tercera cruzada debe haberse llevado a cabo hace unos 800 años más o menos, algo más allá, predicada por Guillermo, arzobispo de Tiro. Ahora él está rescatando. Le pregunta Divaldo, ¿a qué se debía esa demora en reparar después de tanto tiempo ese pasado? Y ella entonces le explicó: él volvió siempre a la perversión de la clase clerical. Para él, Cristo solo era un móvil para alcanzar las metas.
le interesaba el poder eclesiástico. En el siglo XIX vino con el mal de Hansen, que fue su gran revelador, y actualmente ha venido con otra prueba. Más adelante ella le siguió diciendo, será orientado hacia la mediunidad, especialmente hacia la tarea anónima y fatigosa de los pases. La terapia de los pases es una labor redentora en la que la persona da de sí misma, y después, cuando el paciente se ha recuperado, ignora quién lo ayudó. Como podrán apreciar, amigos, yo he insertado este ejemplo con casi todos los detalles para que nosotros nos demos cuenta de la misericordia de Dios, dándonos oportunidades a todos que se repiten constantemente para nosotros, sin excepción ni privilegio. La donación de fluido vital, ese que hemos visto, de Divaldo hacia ese niño, fue analizado por Allan Kardec en el libro de los Espíritus, en el capítulo 4, en el libro segundo, con la pregunta 424, cuando el codificador preguntó a la espiritualidad, ¿es posible, por medio de cuidados que se dispensen a tiempo, reanudar los lazos pronto a romperse y devolver la vida a un ser que, si no se le hubiese socorrido, habría muerto definitivamente? Y los espíritus respondieron, sí, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda tienes de eso? Y a diario tenéis pruebas de ello. El magnetismo es a menudo, en casos así, un recurso poderoso porque devuelve al cuerpo el fluido vital de que carece y que resultaba insuficiente para mantener su funcionamiento de los órganos. Todos queremos sanar nuestro cuerpo, y eso es verdad, cuando ha sido dañado, pero es necesario ese análisis sincero, profundo, sellando un compromiso para valorar las oportunidades que se nos dan. Es por lo que entonces el Espíritu Emmanuel, en ese mensaje que yo colocaba al principio, que presentábamos al comienzo, ¿sí? Lo concluye de esta forma. El enfermo pretenderá el reajuste de las energías vitales. No obstante, le corresponde conocer la prudencia y el valor de los elementos puestos a su disposición en la experiencia edificante de la tierra. Hay criaturas enfermas que lamentan estar retenidas en el lecho y lloran afligidas, no porque deseen renovar concepciones acerca de los sagrados fundamentos de la vida, sino porque se sienten imposibilitadas de prolongar sus propios desatinos. Es siempre entonces curar a los enfermos cuando haya para esto un permiso de orden superior. Sin embargo, delante de semejante concesión del Altísimo, es razonable que el interesado en esa bendición reconsidere las cuestiones que le conciernen y comprenda que surgió para su espíritu un nuevo día en el camino redentor. Emmanuel. Con estas palabras de Emmanuel, mis queridos compañeros, yo termino este pequeño trabajo, esperando que haya sido de vuestro agrado. Les deseo pues mucha paz y que me hayan acompañado en esta presentación. Gracias a todos.